Latero FM, la fuerza del norte. Bueno, yo comentaba brevemente antes de comenzar, del bloque anterior, algunos temas, pero quiero partir por lo que está pasando en el tema judicial en nuestro país, las declaraciones de la jueza Dobra Luksic, que ha sido atacada, diría yo, ha sido apuntada por algún sector de la política, y que algunos apuntan a que ella debería estar en la Suprema, además. Sí. Mira, a ver, digamos las cosas como son, ¿Ya? para que nuestra distinguida audiencia sepa. Para llegar a ser ministro de la Corte Suprema, es decir, en máxima instancia judicial del país, se requiere la aprobación del Senado. Por lo tanto, se requiere una aprobación política. Para cuando hay dificultades, y para que no existan dificultades, normalmente se van cuoteando. Primero te toca a ti, uno le dice a la izquierda, y después te toca a ti, y le dicen a la derecha. Así está hecho el sistema. Está hecho así el sistema, y tiempo que requiere un nombramiento del Senado, y para eso uno se debe imaginar que normalmente todas las presiones o todas las cosas que se ejercen antes, durante y después de que los magistrados supremos han sido electos. Antes, porque cuando hay algún tipo de político, que por lo más políticos que no son estadistas, políticos nomás, no ven para adelante, deja que estas circunstancias afecten la carrera de algún juez, algún buen juez. Lo toman como en consideración para que en el momento de votar ellos pasen las cuentas. Entonces las cuentas se pasan por muchas cosas que tienen que ver no solamente con la política, ojo, sino que también por la marcha en cómo el juez se ha comportado políticamente también dentro de su gestión profesional de juez. Entonces hoy día hay una circunstancia especial que apunta a cómo la jueza, una distinguida jueza, una persona con más de 40 años de servicio, que ha fallado situaciones humanitarias que a la izquierda normalmente le gustan, o compatibiliza con ella, o también un montón de causas que se llamaba hace un tiempo atrás la jueza Luksic, se decía de la jueza de hierro, o sea, no le aguantaba cuestiones a nadie, digamos. Entonces, hoy día llega esta instancia, y más allá de de qué es lo que se hace, porque esto fue una moción que circuló mucho dentro de algunas bancadas parlamentarias del Senado, y que fue también asumida por el presidente Piñera, propone al presidente Piñera a Dobra, pero resulta que hay algunos espacios políticos que no les gusta ahora. Por ejemplo, al PPD y a Guido Girardi y su conjunto. A ese sector del PPD. Claro, entonces Guido Girardi quiere otro candidato. Y Guido Girardi es como el patrón del fondo de ese partido. El caudillo. Claro, el que controla las cosas. Como hay en todas partes. O sea, hay caudillismo ahí en el PPD y la DC en todas partes. Exacto. Entonces, hay algunas... pero sin embargo, Luksic, tiene apoyo, de importantes sectores, más allá, yo creo que más allá de lo político, como ella ha sido... es como se ha comportado normalmente en el tema judicial. De repente, claro, el hostigamiento de la prensa, o las preguntas, o la mala intención, o todo lo que también afectan las relaciones, que fue, a mi juicio, lo que podría estar creando alguna perturbación en lo que ha significado, porque muchas cosas se dicen en la prensa, no todos son responsables, Pepe, y nosotros que estamos en medio de comunicación lo sabemos. O sea, las opiniones políticas, en el caso de nosotros, por ejemplo, tú y yo, cuando hacemos Razones de Estado, siempre decimos que estamos opinando en función de lo que a nosotros nos parece, nosotros estamos contando la verdad, pero sin embargo nos ajustamos a los hechos más que a lo que nosotros creemos, para emitir una opinión. Pero hay un periodismo que es un periodismo militante, que no está por la cosa mayor, sino que está en función de lo que les parece políticamente lo que van a decir, y todos lo fijan en un concepto de orientación ideológica. Aquí no sé. Yo creo que la jueza Luksic, yo la conozco, he visto su carrera hace muchos años, y me parece que es una persona que obviamente tiene que estar en la Suprema, a mi juicio, porque es mujer,
también, y no porque sea mujer, digamos, hay que darle todas las garantías. Ella es más, antes que ser mujer, es una extraordinaria juez o jueza, se fija, y yo creo que eso es lo que hay que valorar. Y darle también un sentido a que es conveniente empezar a darle cierta paridad digamos, a la Corte Suprema, porque normalmente está liderada por una gran mayoría de jueces hombres. Por lo tanto, a mi juicio, lo que está ocurriendo con la jueza Luxich es una pelea menor, es una cosa chica, claro, porque se pusieron de acuerdo, entonces han metido bulla, ¿ya? Y digamos bulla para bajarla, para otras, pero también el gobierno va a tener que medir, incluso en las próximas horas se junta digamos, en el comité político que tienen todos los días lunes el gobierno en la mañana con todos los jefes de los partidos políticos de oposición. Seguramente ese tema se va a tocar y yo creo que tampoco el gobierno puede darse el lujo de llevar a una persona que sea rechazada en el Congreso. Claro. Entonces, a eso se va a medir y yo creo que yo tengo digamos, la impresión que finalmente esto va a dirimirse hoy día en la reunión del gabinete, pero yo creo que sería una afrenta contra la jueza Dobra Luxich, que hizo todo lo posible, una carrera inmensa, muy bien merecida, y que hizo las cosas como tenía que hacerla más allá de todas las presiones que digamos que normalmente obtuvo cuando había acá en Chile un gobierno de facto, un gobierno de una dictadura. Ella defendió cosas de derechos humanos. De hecho, eso le iba a comentar precisamente, que bueno, estaba revisando con lo que usted comentaba. Primero, me parece lamentable que una vez más, porque volvemos a un punto, don Percival, al punto de que una vez más tenemos un sector de la política, usted nombraba a Girardi, un PPD, ¿cierto?, que a él no le gusta a lo mejor el nombre de la señora Luxich. Y el otro día veíamos el caso de Letelier, que tampoco le gustaba, entonces fue a hablar con el fiscal nacional. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar en este tipo de cosas pequeñas? No, es que este no me gusta, es que este sí, es que este no. Estaba leyendo, hay un sector de la derecha, un sector de la izquierda o de la concertación, digámoslo así, que no están ahí quisquillosos con la nominación. Y, simplemente las agrupaciones, las agrupaciones de derechos humanos respaldan la trayectoria de la ministra Dobra Luxich. Sí, claro. Y es por algo. Exacto, el mismo senador Letelier, que fue el otro día, tuvo un tema, también respalda esa nominación. Acá hay un tema de pujas por quién tiene más poder. Seguro. Y finalmente quieren imponer nombres de personas que tienen más comprometidas, que están más comprometidas políticamente en el tema de ¿cómo te puedo decir? En la carrera política que ha brindado. Yo creo que en el caso de Girardi, bueno, él tiene su opinión, digamos, y sí es respetable, pero también hay que tener en consideración que muchas veces PP, distintos auditores y auditoras, lo que pasa es que hay que velar también por el bien mayor del Estado, el bien mayor del país, te digo. O sea, no porque ella haya fallado cosas de derechos humanos que a lo mejor a mí me parecieron dudosas o no atingentes, yo por eso la voy a rechazar. Y cosa muy curiosa que sea la propia oposición, y no solamente la oposición, porque acá también hay un sector de la UDI, particularmente de la presidenta de la UDI, que rechaza ese nombre, justamente por el tema de derechos humanos y cosas así. Pero yo creo que nosotros tenemos que buscar personas que lleguen a las primeras, porque la justicia es tan importante que da confianza a la democracia, y no importa que ella haya fallado circunstancias que a lo mejor en algunos no nos gustaron, pero ella da fe de ser una persona proba, una persona que está en la línea del derecho, y yo creo que son personas como esa, más allá que nos guste o no su fallo, que ha dado pruebas irrefutables de toda una vida política que ha tenido para poder, hablo de lo político institucional, político judicial, para poder establecer criterios que convenían o que eran necesarios o que de alguna manera dieron cuenta de lo que era justo o lo no era justo en su momento, y así muchas veces a uno puede no gustarle, pero nadie podría decir que ella se vendió a derecho y ha hecho una vida judicial, profesional, dentro de su estamento, que creo que la lleva a estar dentro de los Supremos, que lo que a mí me parece que debería ser una cuestión también, si valga la redundancia, de justicia. Ok. Bueno, todo esto además porque, contémosle a la gente para contextualizar, han presentado una querella contra Dobra Luxich por delitos de tráfico de influencias y amenazas. Es ahí donde parte toda esta crítica y todo este tema, y esto lo hace una abogada además. Mira, todo lo hemos dicho muchas veces también acá en la zona de Estado, nunca uno está tan inmaculado, ya, como para no tener algún reproche, ya.
hay un ejercicio que se hace muchas veces, que uno siempre tiene preferencia. Y es así. Tu hijo es más importante que el hijo del vecino. Sí, claro. Claramente. Claro. Tu hijo y el hijo del vecino no son iguales para ti. Y eso es así. ¿Te fijas? Nos gusta o no, es parte de la vida, hay cosas que son naturales a la vida. Acá, eso de la igualdad es un tema de la generalidad de las cosas, pero que seamos iguales, no somos iguales, y que va a haber igualdad, tampoco va a haber nunca igualdad, porque la naturaleza humana no es igual. El caso más sencillo de tu hijo y el hijo del vecino, Claro. es un caso que es lo mismo en todas las partes, en todos los partidos políticos, en todos los lugares. Mi hijo, si yo soy diputado, no es lo mismo que el hijo del otro diputado del otro lado, porque yo quiero que este siga la carrera política y el otro no. ¿Te fijas? Bueno, se van generando circunstancias, digamos que obedecen a preceptos de la humanidad, digamos. Esto de la igualdad es un tema muy mañido, ¿te fijas? Igualdad ante la ley, ahí tenemos otro cuento, ¿te fijas? Claro. Pero igualdad de la ley es un tema para discutirlo largamente, ¿te fijas? Efectivamente la hay. Cuando yo soy pobre, no puedo pagar un buen abogado, y el otro que sí tiene claro, recursos para pagar un mejor abogado, o porque está más pituteado, etcétera. ¿Y cuál es la igualdad ante la ley si el que me está defendiendo es peor que el otro? Entonces, no. Yo creo que acá, y a nuestros auditores esto me conta, porque a muchos les agrada, el hecho de determinar cosas que son estar en el límite, qué es y qué no es. Porque cuando uno habla de la igualdad, y en política se usa mucho, ¿ya? Es una falacia, ¿ya? Es una mentira, porque no somos todos iguales, tenemos ciertos talentos distintos, ciertas posibilidades distintas, ciertos recursos distintos, y normalmente lo que se busca es que al menos haya una plataforma mínima donde al menos en la igualdad ante la ley, o que vamos a hacer, por lo menos nos encontremos con jueces, ya sea que sean ecuánimes, ¿ya? Y eso es lo importante, y eso es lo peligroso además, por lo que lo que hemos conversado otras veces, lo que estaba ocurriendo allá en Rancagua, claro, por el Guete, etcétera, etcétera. O sea, finalmente, si tenemos jueces que venden su fallo, ahí sonamos. No, estamos sonando. Ahí estamos sonando. Vamos a otro tema, por favor, porque nos queda un poquito tiempo, son las 9:21. En declaraciones realizadas en la prensa, en el Mercurio de Santiago, el sacerdote jesuita Felipe Berrío fue con todo. Dice, después de lo Renato, dice, se refiere a Renato Poblete, dudo de todo, dice el cura jesuita. Sí, leí la entrevista de Felipe. ¿Ya? Bueno, mira, conocemos a Felipe Berrío, sabemos que está en Antofagasta, hemos estado en el lugar donde él vive, sabemos de la fuerza moral que tienen sus palabras. Y yo creo que para la Iglesia en general y para los jesuitas en particular, esto que ha ocurrido con Renato Poblete ha sido un mazazo al corazón de los jesuitas. Normalmente el jesuita es considerado dentro de la Iglesia el sacerdote mejor preparado intelectualmente para poder asumir los desafíos los desafíos que plantea la Biblia en cuanto a la evangelización. Un jesuita para ser sacerdote tiene que estudiar 13 años, 14 años para poder ser recién sacerdote jesuita. Por lo tanto, estamos hablando de personas extremadamente bien preparadas, aparte de sus profesiones. Algunos son médicos, algunos son ingenieros, algunos son sociólogos, algunos son profesores, etcétera. Entonces, cuando uno llega al estado de qué son los jesuitas y cómo ellos han participado en la vida de todo el mundo, particularmente en América Latina, no olvidemos que acá en Chile fueron echados los jesuitas hace muchos años atrás, por razones, digamos, políticas, algún día podemos hablar más de eso. Se hablaba de personas íntegras y intachables, ética y moralmente. Y cuando tú te encuentras con personas como el caso de Renato Poblete, que cómo se les pasó, qué fue a pasar, y cómo Felipe Berrío plantea su desazón, su desconcierto, su pena, su rabia, ya, que es obvia, para todos los católicos es una rabia, de cómo se coló una persona por ahí, y cómo después de muerto, de muchos años después de muerto, Renato Poblete, aparece una señora de apellido Aranda, reclamando justamente por lo que a ella dice que se le hizo. Ahora, eso que está diciendo, y cómo se le ha acusado a Berrío, al menos por lo que yo leo de Felipe Berrío, dicen que están en lo cierto, dicen que eso es verdad, ya, y que finalmente eso los tiene también desconcertados. Por lo tanto,
el creer en un juicio que tiene que ver más bien, antes del juicio, antes que se hayan dado pruebas y cosas, creer a una circunstancia en que se descubre a un delincuente dentro de la curia, así como se descubrió el tema de Caradima, el de Barros y el de tantos más, o de algunos más, porque los sacerdotes o la gente que está involucrada en esto es el 2% de la población de los sacerdotes, pero son importantes por la influencia espiritual y moral que tienen dentro claro, de una ciudadanía. y sobre todo Poblete, que era la cara, perdón, era la cara visible del hogar de Cristo, un cura Poblete. Total, o sea, uno lo miraba y decía, no, este caballero no quiere un huevo. Exacto. Entonces, encontrarse con eso, yo le encuentro razón a Felipe cuando señala que después de lo de Renato Poblete dudo de todo. Te diga, porque en el fondo, ¿con quién te estás encontrando? Y cuando le preguntan, digamos, y nadie se dio cuenta, con la gente que vivió, nadie supo a quién le dio, ¿te fijas? Entonces, ahora a propósito de la misma denuncia de esta señora Aranda, que ella es profesora, es académica, incluso hace clases de teología, o sea, no hace clases de biología, no hace clases de matemáticas, hace clases de teología. ¿Sí? Claro. Entonces, se dan cuenta de que, de acuerdo a las aberraciones de Poblete, también tenía que ver con una manifestación de personas que participaban en sus cuestiones sexuales de Poblete con esta dama de apellido Aranda. Entonces, ¿quiénes son? ¿Dónde participaron? ¿Quiénes estaban? Hay todo un tema de investigación, pero lo que dice Berrío llama la cuenta y hace una cosa que a mí me parece una contradicción tremenda. Los jesuitas somos culpables. Somos todos culpables, ¿verdad? Porque no nos dimos cuenta, no hicimos los chequeos correspondientes, no establecimos criterios de control, y también habla en la entrevista de lo que son los cómplices, que son los terceros pasivos, digamos, que son las personas que, pudiendo haber hecho algo, no hicieron nada, e incluso que alabándolos, viendo el trabajo, como lo hizo, por ejemplo, Berrío en el caso de Poblete, que en varios lugares los destacó. Hoy día tiene que decir, destaqué a una persona que ayudé a que su influencia creciera, ¿te fijas? Entonces, ese tercero, esa persona que está aledaño, que hace una opinión favorable, ya que no se la merece post-mortem o post-existencia, también da cuenta de un tema muy, muy, muy delicado. Yo creo que lo que dice Berrío hay que atenderlo con mucho cuidado. Y como sé que está en Antofagasta, que está en nuestro norte, bueno, a propósito de mandarle un saludo igual, porque lo conocemos hace muchos años, encontramos valiente y fuerte su relación, lo que era señalado al diario, y entre los párrafos destacados de lo que él señala, obviamente yo voy a lo que cree, al manifiesto estado de pena ya y de reconsideración que tiene esto. Él no va a dejar de ser juecito por esto, apunta. Él dice que va a seguir con su iglesia hasta el final, porque él es leal a lo que ha sido la iglesia, lo que ha sido lo que son los jesuitas, pero ahora que él reconozca y sienta la pena de que un hermano como Poblete haya fallado o haya delinquido o haya tenido estas aberraciones, obviamente lo apenan, porque de alguna manera genera un manto de duda y un manto de digamos también de rabia frente a todo lo que signifique espiritual, todo lo que sea correspondiente a la iglesia, Pepe. No deja de ser una cosa mayor, entender que hay un problema y que yo no tengo ninguna duda que los jesuitas lo van a solucionar, y que de ahora en adelante van a tener que tener bastante más cuidado respecto a cualquiera que sean sus conductas y sus relaciones, o sus relaciones también con terceros, porque una cosa muy importante es ser el dignatario de Dios en la tierra, los sacerdotes, pero también es importante que esos mismos dignatarios tengan la suficiente comportamiento ético y morales que se condigan con lo que están haciendo, ¿te explicas? Y eso es muy importante, como ha ocurrido, no sé, con el obispo Durán de la Iglesia Pentecostal evangélica, lo que ha ocurrido con otros obispos en el mundo, que han después de mucho tiempo lo hemos encontrado, porque no podemos decir y no podemos dar fe que en todas las instituciones no hay alguien, un minúsculo grado de perversión o de acción contra lo bueno, contra lo que es contra el bien público, contra el bien moral. Se nos va a cortar. Lamentablemente, pero tiene mucha razón, es un tema para hablarlo prontamente. Antes de que se me vaya, dos cosas. Primero, lo que usted dice es muy cierto. De hecho, bueno, ya que estamos hablando de teología y todo aquello,
lo que está pasando, lamentablemente, está escrito en la Biblia, pues. Que en los últimos tiempos van a haber falsos profetas, pues. O sea, se habla así. Y cuando muchas veces se habla de la ramera, la gente no entiende eso, pero la gran ramera que se habla en la Biblia es precisamente lo que conocemos como iglesias. Mira. Y ahí está, pues, la iglesia católica, la iglesia evangélica pentecostal y lo que está pasando ahora, o sea, son tiempos proféticos. Lo escuchamos hoy día a las 2 de la tarde luego de las noticias, ¿no? Perfecto. Ahí vamos a estar con Benito Baranda. ¿Ya? Hoy día de nuevo en nuestro programa de País Justo, que invito a escuchar porque es un programa realmente interesante. Y nosotros vemos las noticias también. Ya, pues, claramente. Un abrazo, gusto saludarte y nos encontramos el próximo miércoles en otras razones de sábado. Que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Madero FM, la fuerza del norte.